Bienvenidos a la exposición del equipo número 1 de la asignatura Criminalística y Medicina Legal, profesor Pedro Juárez. Mi nombre es Antonio Luis Francisco García. Sitio del suceso. Definición. Como vemos, el sitio del suceso es aquel espacio físico donde ocurrió un hecho punible. Sin embargo, también podemos referirnos al sitio del suceso como aquel espacio físico donde se ha perpetrado un hecho punible de acción pública y donde se deja constancia de la distribución geográfica, espacial y referencial, además de las evidencias físicas y todos aquellos objetos y sujetos activos y pasivos que se desprenden de él. Por lo tanto, el sitio del suceso hace referencia a las generalidades del lugar donde ocurrió un hecho punible, mientras que la escena del crimen especifica el lugar donde ocurrió el hecho punible. Para comprender un poco mejor esta definición, vamos a utilizar un ejemplo. Nos enteramos que en el centro comercial Sanville se produjo un homicidio. Sin embargo, al llegar al centro comercial, no tenemos una información concreta de dónde ocurrió. Luego, nos enteramos que ocurrió en un local llamado Café La Almendra. Por lo tanto, el centro comercial Sanville es el sitio del suceso, mientras que la escena del crimen es el local llamado Café La Almendra. Dicho esto, debo referirme a la distribución geográfica, espacial y referencial, que no es otra cosa que la dirección exacta y las coordenadas del lugar donde ocurrió el hecho punible. Si tomamos como referencia el ejemplo anterior, el centro comercial Sanville está ubicado en la Avenida Libertador, Urbanización Estado Leal, Municipio Chacao, Distrito Capital, adyacente al Liceo Gustavo Herrera. Esa sería la distribución geográfica, espacial y referencial, además de las coordenadas del centro comercial Sanville. En cuanto al sitio del suceso y sus tipos, encontramos un sitio del suceso cerrado, abierto, semicerrado, entreabierto o mixto. El sitio del suceso cerrado es aquel que está totalmente cubierto, por lo tanto no existe contacto con el medio ambiente y las condiciones atmosféricas que permitan alterar las pruebas. El sitio del suceso abierto se encuentra a la intemperie, por lo tanto existe un contacto con el medio ambiente y con estas condiciones atmosféricas. Y finalmente, hablamos de un sitio semicerrado entre abierto o mixto, en el cual se combina una parte abierta y otra totalmente cubierta. Esta semiabertura permite un contacto parcial con el medio ambiente y las condiciones que pueden alterar las pruebas. Finalmente, en cuanto al sitio del suceso y su clasificación, esta clasificación parte del sitio o del lugar real, verdadero u originario donde se produjo el hecho punible. Por lo tanto, hablamos de un sitio de liberación, de un sitio de cautiverio, de un sitio de ocultamiento o depósito, de un sitio de coartada, de un sitio de ejecución y de un sitio de transbordo. Por razones de tiempo, rápidamente vamos a definir alguno de ellos. El sitio de liberación se refiere al lugar donde se libera a la víctima. El sitio de coartada es el lugar donde no ocurrió el hecho punible, pero que es preparado como si fuese ocurrido. Por otra parte, el sitio de ejecución es el lugar donde efectivamente se comete el hecho punible o el delito. Continuamos con nuestra exposición. Procedimiento de observación preliminar. Está previsto en el Manual Único de Cadena de Custodia. Este procedimiento es el que tiene por finalidad recabar la información necesaria para la planificación del correcto abordaje y la búsqueda de los elementos de interés criminalístico. Para la planificación del abordaje se deben cumplir con ciertos lineamientos, están presentes en el Manual Único, y tener presente las técnicas, materiales e instrumentos necesarios y correctos para esta actividad. Esto debemos entender de una forma resumida, por supuesto, de la siguiente manera. Se da la escena de un suceso. La fuerza pública tiene conocimiento de la acción y hace presencia. Los primeros funcionarios no necesariamente son los peritos técnicos. El primer funcionario que hace presencia tiene la obligación de acordonar y realizar un inventario inicial, lo que se llama de manera técnicamente el informe inicial, de los elementos que están presentes en la escena del suceso.
Quien determina si es de interés criminalístico o no, por supuesto que son los peritos forenses. Entonces tendríamos que el funcionario que inicialmente hace presencia acordona y es un inventario inicial de lo que encuentra para presentárselo a los peritos, ¿ok? Tienen funciones distintas. Aquí ya entraríamos en el análisis de lo que es la evidencia física, otro punto que me correspondió a mí trabajar, pero tratando de no mezclarlo con las otras exposiciones. ¿Por qué? Porque al hacer el análisis de las evidencias, encontramos distinta clasificación. La evidencia de tipo biológico o la evidencia orgánica, la evidencia inorgánica, las armas de fuego y explosivos. Cada una tiene una técnica diferente para su levantamiento, principalmente cuando hablamos de víctimas o de cuerpos. Se debe tener en cuenta la clasificación de cada uno de los elementos presentes en la escena. El oficial que hace presencia junto con sus compañeros y acordona el área hace un inventario determinando cuáles son los elementos, como lo dije inicialmente, que están presentes en la escena. Luego vienen los peritos, toman ese informe inicial, ¿okay? Y lo cotejan con lo que está desplegado en la escena. Luego el perito observa y categoriza cada uno de los elementos de interés criminalístico a través de señalizadores u otros elementos, reglas que son para establecer las dimensiones del objeto que se está mostrando en las distintas fotografías que se toman de la escena del crimen. Este es otro punto que manejan los compañeros, ¿okay? Para entonces determinar la clasificación de los elementos presentes, para luego determinar si son de interés criminalístico o no y la forma de su levantamiento. Hay elementos, por ejemplo, que no se pueden levantar por completo, porque si hay un proyectil que está alojado en la pared de un edificio, obviamente no se puede remover todo el edificio, solamente, pero tampoco se puede extraer el proyectil porque se puede destruir aún más de lo que ya está, a pesar de estar alojado en un área específica. Entonces se remueve solo un sector, entonces solo ese sector es de interés criminalístico para su análisis. Luego de todas estas experticias, se debe generar un informe. El informe va a determinar desde el momento de la llegada de aquel funcionario inicial, el informe que remitió, la experticia que hizo el forense, para determinar si coincide con los elementos que se recabaron y el interés criminalístico que se le da a cada uno de esos elementos. Para resumir, dentro del manual único de cadena de custodia está establecido el procedimiento de observación preliminar que permite realizar toda la planificación para luego proceder a la recolección final de todos los elementos. Mi nombre es Israel González y me toca exponer dentro de la escena del crimen los principios fundamentales y reglas para proteger la escena del crimen. Los principios podemos clasificarlos en dos grupos: principios normales y legales y principios éticos. Dentro de los principios normales o legales podemos referirnos a las responsabilidades, las cuales están establecidas en el artículo 186 y 187 del Código Orgánico Procesal Penal y están dadas a la policía y al Ministerio Público en cuanto al resguardo de los lugares, cosas, rastros y efectos materiales de la escena del crimen. Asimismo, tiene la responsabilidad del cumplimiento de la cadena de custodia, la cual es la garantía legal que permite el manejo idóneo de las evidencias físicas o materiales. Tenemos también el principio de actuación establecido en la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en su artículo 4, el cual indica que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas están al servicio exclusivo del Estado y no al servicio de persona o ocupación política alguna. Son principios fundamentales de este cuerpo la disciplina, la obediencia, la cooperación y la subordinación, así como la estricta observancia de los derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. También tenemos los principios y garantías de la investigación establecidas en el artículo 5, el cual en todo momento de la investigación se debe respetar los principios relativos a los derechos humanos, al debido proceso, el derecho a la libertad, a la defensa, el respeto a los procedimientos y por supuesto la presunción de la inocencia. Tenemos también la reserva de actuación establecida en el artículo 7 de la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el cual está referido a que solamente ciertas personas están facultadas a intervenir dentro de la investigación, establecida en el Código Orgánico Procesal Penal,
la presente ley y su reglamento, entendiéndose como la confidencialidad de la investigación. Otros principios y garantías están establecidos en el artículo 15 del 28 al 30. El otro grupo de principios son los principios éticos, los cuales están relativos, por ejemplo, a la honestidad a la hora de abordar y recolectar las pruebas, la independencia, es decir, que no exista conflictos de intereses entre la víctima y el funcionario que interviene en dicha investigación, el respeto, la disciplina, la vocación de servicio y la subordinación. Dentro de las reglas para la protección, tenemos que existe un manual único de custodia, el cual en su página 24 y 25 establece los procedimientos de protección referidos a la delimitación y la preservación. Asimismo, la tabla número 1 de este manual en dicha página establece ciertas características particulares para la protección de la escena, tales como el acordonamiento, colocar barreras con vehículos, paravanes, conos, etc. Y al final tenemos que las reglas generales para la protección son no tocar o mover armas, objetos o cualquier superficie, realizar croquis, tomar tomas fotográficas, resguardar los accesos y las salidas a la escena del crimen, resguardo de testigos, control de personas y funcionarios en la escena del crimen que pudieran contaminar la misma, requerir la presencia de personal especializado, proteger las evidencias contra la destrucción causada por las condiciones ambientales o atmosféricas. Gracias, esta ha sido mi presentación. Bueno, mi nombre es Gladys Maciel Torres. Dentro del tema que escogimos como sitio de sujeto o escena del crimen, le corresponde enseñarles o mostrarles el equipo indispensable en el trabajo criminalístico. Cabe decir y acotar que este maletín criminalístico, que es el que se utiliza para hacer los levantamientos de evidencia, ha ido cambiando y surgiendo diferentes con el paso del tiempo, ya que las nuevas técnicas que se han utilizado han ido mejorándolo y han ido modernizándose cada día más. El criminalista de campo acude al espacio físico de investigación, al lugar de los hechos de escenas del crimen, con su equipo indispensable. Él debe ir preparado con un equipo que ya viene con todo el material necesario para comenzar a recoger sus evidencias. Preguntamos, ¿qué debe contener el maletín para que sea funcional en la escena del crimen? Debe contener un cuaderno para hacer notas, plumas, linternas, pinzas, algodón, gasas, hisopos, cintas de no acceso, cintas para embalar, indumentaria, plumas, cámara fotográfica, lupa, material para revelación y toma de huellas, bisturí, láminas portaobjetos, etiquetas, sustancias líquidas y hasta un arma de fuego, entre otras. Dentro del manual único de la cadena de custodia se pueden detallar las técnicas e instrumentos que se lleva a cabo a través del maletín de uso de criminalista. Entre ellas tenemos el levantamiento directo con pinzas manuales, el esparcimiento, adherencia, cinta adhesiva, reactivos, el aspirado, que es el barrido, aspiradoras, escobillas, contenedores, el macerado, hisopo, gasas, algodones, el raspado, bisturí, hojillas, láminas de portaobjetos, impregnación, hisopos, gasas, algodón, reproducción fotográfica, cámaras, filtros de diferentes longitudes de onda, reproducción por moldeado, moldes, sustancias moldeadoras, reproducción digital, programas tecnológicos de duplicación, unidades de almacenamiento de información digital. Entre ellas, le puedo nombrar algunas. Este es el fin de mi exposición. Le dejamos con el próximo participante. Buenas, mi nombre es Joan Gómez.
voy a hablar sobre el protocolo de colecta de evidencias físicas. Como ya se ha expuesto anteriormente en esta participación del tema, el sitio del suceso es el lugar donde ha ocurrido un hecho delictual que requiere ser investigado. También se le denomina escena del crimen. En este lugar quedan las huellas, indicios, rastros o señales que pueden ser analizadas y pesquisadas como evidencias físicas por los especialistas. Se transformarán en los medios de prueba que permitirán al juez establecer fehacientemente cómo ocurrió el hecho y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados. Una buena investigación, especialmente en casos de delitos contra la vida, tiene su punto de partida en la forma como se aborda la escena del crimen, así como en la recolección y conservación de las evidencias, cuyos resultados posteriores permitirán esclarecer los hechos criminales en materia de investigación. La recolección de las evidencias es tarea del fiscal, del miembro policial encargado de las investigaciones preliminares, del perito y del fotógrafo, debiendo tomarse todas las precauciones para que no se dañen los objetos que se encuentren en el interior de la escena del crimen y que pueden ser de valiosa utilidad en la búsqueda de averiguar la verdad de los hechos. La importancia de realizar una buena recolección y conservación de las evidencias criminales radica en que ello permitirá llegar a descubrir lo que realmente ocurrió e identificar a los presuntos responsables. Los especialistas recomiendan que la recolección y conservación de las evidencias deba comenzar a una distancia prudencial del lugar del mismo en lo que se cometió el hecho a investigar, sin precipitación, principalmente en los casos de homicidio. Con la entrada en vigencia del Manual Único de Procedimientos en materia de cadena de custodia de evidencias físicas del año 2012, el Ministerio Público unificó los criterios para la colecta de las evidencias físicas, las cuales pueden exponerse en dos fases. Fase 1. Protección. Se hace para evitar la contaminación del sitio del suceso. Búsqueda. Es una observación preliminar en búsqueda de detalles. Fijación. Se hace a través de la fotografía y se apoya con testigos o identificadores. Colección. Es el levantamiento de la evidencia. Embalaje. Es el resguardo en los dispositivos para tal fin. Rotulado y etiquetaje. Es la identificación o detalle de la evidencia. Y el traslado. Cualquier ligereza, imprudencia o precipitación en la colecta de los objetos por la inadecuada operación del procedimiento empleado favorece al acusado en el caso que se le imputa. Ahora pasamos a la fase 2. Está compuesta por 1. Revisión y recepción de la evidencia que accede. 2. Registro, que es el control de la evidencia. 3. Resguardo temporal. 4. La asignación, esto es para su investigación en el laboratorio. 5. Análisis de la experticia, es el estudio como tal de la evidencia. 6. Remisión o entrega de la evidencia, son los resultados del análisis y la devolución de la misma. En esta fase se deberá procesar las evidencias colectadas en el sitio del suceso y posteriormente trasladadas al laboratorio, así como también aquellas derivadas o colectadas directamente en el laboratorio por procedimientos de obtención de muestras. Esto pueden ser indubitadas, especímenes de control y estándares de comparación. El experto escogerá la metodología adecuada y necesaria para el análisis de las evidencias físicas asignadas, evitando el deterioro, daño y o contaminación de las mismas. Bien, esta ha sido toda mi participación. Muchísimas gracias por su atención.